que Cuba está destruida por el comunismo, debido a algunos comentarios de personas que solo se dedican a ver CNN y prácticamente medios occidentales o que simplemente viven en Wikipedia investigando. Hablaremos sobre las sanciones de Estados Unidos y los efectos negativos que ha tenido en Cuba. Para este tema es necesario saber muy bien la historia cronológica de los acontecimientos y ver cómo las verdaderas causas desencadenaron esta cadena de consecuencias nefastas que perduran hasta la actualidad. Mucha gente habla de Cuba sin conocer completamente la historia, repitiendo lo que dicen los medios sin saber realmente cómo y por qué la isla llegó a estar en la situación en la que está hoy en día. Miren, antes de la revolución, Cuba era prácticamente una colonia económica de Estados Unidos, básicamente una colonia ejercida mediante mecanismos neocoloniales con las cuales la controlaban. La mayoría de las tierras productivas, la industria del azúcar, los hoteles, los bancos, las refinerías de petróleo, el comercio e incluso la electricidad y las telecomunicaciones, todas esas estaban controladas por empresas estadounidenses. De hecho, más del 70% de la producción de azúcar cubana se vendía exclusivamente a Estados Unidos, lo que hacía que la economía de la isla dependiera totalmente de las decisiones de Washington. Y claro, los beneficios de estas empresas eh, no se quedaban en Cuba, sino que se iban a los bolsillos de inversionistas extranjeros. Pero mientras tanto, el pueblo cubano seguía viviendo y padeciendo los horrores de la pobreza. Entonces llega la revolución en 1959 con Fidel Castro y su gobierno, que prometió cambiar la realidad del país. Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Bueno, fue la reforma agraria, porque en Cuba los campesinos no eran dueños de la tierra en la cual trabajaban o las tierras que trabajaban. Eran simplemente jornaleros en plantaciones controladas por estadounidenses. Con la reforma, el gobierno expropió grandes latitudes, aproximadamente de 400 hectáreas, y repartió tierras a quienes realmente las estaban trabajando. Pero aquí vino el problema. A las empresas de Estados Unidos no les gustó perder su dominio para nada. Y cuando el gobierno cubano ofreció compensación económica, ellos se negaron. ¿Por qué? Porque la compensación se haría en bonos a largo plazo y con el valor que las propias empresas declaraban en sus impuestos no eran acorde a sus intereses. Básicamente era mucho menor al valor real de los terrenos. Entonces, como represalia, Estados Unidos cortó la compra de azúcar cubano en el año 1960, asfixiando la economía de la isla. En respuesta, Cuba tomó el control de más empresas estadounidenses, incluyendo refinerías de petróleo. ¿Pero por qué? Porque se negaban a procesar el petróleo que Cuba empezó a importar de la Unión Soviética. Ahí fue cuando Estados Unidos impuso el embargo parcial de 1960. Básicamente prohibiendo exportaciones claves a Cuba y marcando el inicio de su estrategia para destruir lamentablemente la economía cubana. Pero Cuba no se quedó de brazos cruzados, obviamente. Básicamente, para poder seguir adelante, Fidel Castro buscó el apoyo de la Unión Soviética, que básicamente le terminaron comprando el azúcar que Estados Unidos dejó de comprar y le proporcionó ayuda económica y militar con ese respaldo. Básicamente, con ese respaldo, el gobierno nacionalizó prácticamente todas las industrias y los bancos extranjeros, consolidando la revolución bajo un modelo socialista. Entonces, Estados Unidos, pues, obviamente endureció las sanciones con el bloqueo total o embargo en el año 1962, lo que incluyó prohibiciones comerciales, congelación de activos y medidas para impedir que otros países comerciaran, castigando a sus países si comerciaban libremente con Cuba. Luego vino la invasión de Bahía de Cochinos, en la que Estados Unidos básicamente intentó derrocar al gobierno cubano con mercenarios entrenados por la CIA. Pero claro, fracasó rotundamente. Y para colmo, en 1962, o sea, ese mismo año, estalló la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba para disuadir a Estados Unidos de nuevas agresiones contra Cuba y en respuesta de los misiles nucleares en Turquía. Esto casi desata una guerra mundial que llevó a Estados Unidos a reforzar aún más el bloqueo, aislando a Cuba del comercio internacional, a pesar de todas estas acusaciones. Gracias a todas estas agresiones, Cuba pues logró resistir durante décadas gracias al apoyo de la Unión Soviética. Pero cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, la economía cubana entró en crisis porque de un día para otro perdió su principal socio comercial.
Desde entonces Cuba ha intentado sobrevivir con un modelo de resistencia, pero con el bloqueo de Estados Unidos aún vigente y cada vez más medidas para aislar del sistema financiero mundial a esta nación, la recuperación ha sido muy difícil. No es que el socialismo en Cuba fracasó por sí solo, como muchos dicen, sino que Cuba ha sido víctima de una guerra económica sin precedentes, señores. De hecho, donde Estados Unidos básicamente ha influenciado y ha hecho todo lo posible por estrangular su economía, impidiendo que la isla acceda a mercados, a inversiones extranjeras, a tecnologías, e incluso hasta medicinas en muchos casos. Y a pesar de todo, pues Cuba sigue en pie, demostrando que no se rinde ante el imperialismo, pero lamentablemente pagando un precio muy alto por desafiar el dominio de Estados Unidos en esa región. Eh, Quien piense que la situación de Cuba es simplemente culpa de su sistema económico y no del bloqueo criminal que básicamente la ha asfixiado durante más de 60 años, señores, está viendo la historia con los ojos de los opresores y no con los ojos de la verdad. ¿Aún no lo entiendes? Te voy a contar una parábola. Mira, imagina que hay un hombre llamado Juan, dueño de una pequeña finca. Durante años, su vecino, un terrateniente poderoso llamado Don Samuel, controla todo lo que Juan produce. Le compra sus cultivos a precios bajos, le presta herramientas, pero con intereses altísimos. Y cuando éste necesita algo, tiene que pedírselo a don Samuel, porque él es el dueño de casi todo el pueblo. Juan trabaja de día tras día, sol tras sol, pero nunca prospera porque todo el dinero se lo lleva a su vecino. Un día, Juan se cansa y decide independizarse. Deja de venderle al terrateniente don Samuel y empieza a sembrar sus propios cultivos sin depender pues de él. Y hasta le da tierra a otros campesinos para que puedan trabajar y vivir mejor. Pero el terrateniente don Samuel no le gusta esto. Así que, enfurecido, prohíbe a todo el pueblo hacer negocios con Juan. Si alguien intenta comprarle o venderle algo, don Samuel los amenaza. Amenaza fuerte, por ponerlo de esa forma. A tal punto que manda incluso a su propia gente a amenazar, a sabotear los cultivos de Juan y a difundir rumores de que él es un mal administrador y que la finca está en ruina por su culpa. A pesar de todo, Juan resiste, ¿sí? Encuentra forma de sobrevivir con la ayuda de algunos amigos lejanos. Pero cada vez es más difícil porque don Samuel, el terrateniente, sigue imponiendo reglas para aislarlo cada vez más. Años después, la gente del pueblo empieza a decir, por los rumores, que Juan está pobre porque no sabe manejar su finca, sin darse cuenta de que fue el terrateniente don Samuel quien lo ha estado asfixiando todo el tiempo. Y lo peor de estos señores es que muchos, en lugar de culpar al opresor, terminan culpando a la víctima. Todavía no logras entender. Si después de conocer la historia y haber escuchado esta parábola que te acabo de contar, sigues repitiendo que Cuba está mal por su propio sistema y no por el bloqueo, pues déjame decirte que lamentablemente entonces tú eres como el necio que ve a un hombre encadenado y le dice que no corre porque no quiere. Señores, los ignorantes se engañan a sí mismos, pero los inteligentes buscamos la verdad.